Muy buenas tardes, habla el universitario Arias Gómez Cristian Mario y en esta ocasión voy a explicar un poco sobre la anatomía de la tráquea y pulmones, más específicamente al árbol bronquial, arterias y venas pulmonares. Bien, vamos a empezar con los bronquios. Los bronquios resultan de la bifurcación de la tráquea. Son órganos tubulares cartilaginosos y se dirigen a los hilios pulmonares. Tienen su origen en la bifurcación traqueal, que es a nivel de la quinta vértebra dorsal, entre la cuarta y sexta, ¿no? Y se dirigen hacia el hilio pulmonar. Cabe recalcar que al separarse van a formar un ángulo de 75 a 85 grados y su dirección es hacia afuera, hacia atrás y hacia abajo. Sabemos que el derecho se va a proyectar a nivel de la sexta costilla y a nivel del sexto espacio intercostal, mientras que el izquierdo se va a proyectar a nivel de la séptima costilla. Respecto a las características de los bronquios, sabemos que el derecho es verticalizado y tiene mayor calibre y diámetro, aproximadamente de 15 a 16 milímetros. También mide 3 centímetros de longitud y se va a dividir en tres bronquios lobares. El bronquio izquierdo es horizontalizado y tiene un menor calibre, más o menos de 10 a 11 milímetros, pero tiene mayor longitud que el derecho, midiendo unos 5 centímetros. Además, este solo se va a dividir en dos bronquios lobares. Bien, iniciaremos con el tronco bronquial derecho. Tenemos un bronquio pedicular principal, del cual se van a bifurcar tres bronquios lobulares o también llamados pediculares secundarios, y cada uno de estos va a dar origen a bronquios segmentarios. Bien, respecto al tronco bronquial derecho, dijimos que se va a dividir en tres bronquios lobulares. Iniciamos con un bronquio lobular superior, que va a dar a los bronquios segmentarios, que van a ser el bronquio segmentario superior o apical, al bronquio segmentario posterior o dorsal y al bronquio segmentario anterior o ventral. Respecto al bronquio lobular medio, este va a dar origen a lo que es el bronquio segmentario externo o lateral y también al bronquio segmentario interno o medial. Por último, el bronquio lobular inferior va a dar origen a los bronquios segmentarios superior o apical del lóbulo inferior o del bronquio de Nelson. También va a dar un bronquio segmentario basal medial, o también llamado medio basal o paracardíaco. También va a dar a un bronquio segmentario basal, anterior o ventrovasal. Y también da a un bronquio segmentario basal lateral o laterobasal. Y por último va a dar a un bronquio segmentario basal posterior o terminobasal. Son un total de 10 bronquios segmentarios que nos va a dar el tronco bronquial derecho. Respecto al tronco bronquial izquierdo, este se va a dividir en dos bronquios lobares. Primero tenemos al bronquio lobular superior, que se va a dividir a su vez en dos troncos. Un tronco superior, o también llamado culmen, que va a dar origen al bronquio segmentario apicodorsal y al bronquio segmentario ventral. Respecto al tronco inferior, va a dar origen a lo que es el bronquio segmentario superior o craneal y a un bronquio segmentario inferior o caudal. El otro lóbulo es el bronquio lobular inferior, que va a dar origen a los bronquios segmentarios, que son superior del lóbulo inferior, o bronquio de Nelson o apical, al bronquio segmentario basal, anteromedial o anteromedio basal, al bronquio segmental basal lateral o laterobasal y al bronco segmentario basal posterior o término basal. Bien, respecto a lo que son las arterias pulmonares.
La arteria pulmonar va a nacer del ventrículo derecho y resulta de una continuación de una eminencia que se denomina el cono arterioso. Bien, iniciaremos con la arteria pulmonar derecha, que va a llegar al árbol bronquial derecho por debajo del origen del bronquio lobular superior. Cruza anterior al bronquio intermedio y por encima del bronquio lobar medio. Al descender va a pasar por delante y fuera del bronquio de Nelson, por fuera y detrás de los bronquios ventrobasales o basal anterior y de los laterobasales o basales laterales, para finalmente terminar en la cara posterior del bronquio terminobasal o basal posterior. Esta va a dar ramas satélites de las colaterales del tronco braquial. Sus ramas van a ser la arteria ápico-posterior o mediastínica del lóbulo superior, que se va a originar frente al bronquio lobar superior. Después tenemos a la arteria anterior o cisura del lóbulo superior, que se va a originar a nivel de la cisura o después de haber cruzado el bronquio lobar superior. Luego tenemos la arteria lateral o externa del lóbulo medio. También tenemos la arteria medial o superior del lóbulo medio. Y luego, por último, tenemos a las arterias apical, o también llamadas de Nelson, ¿verdad? Eso. Respecto a la arteria pulmonar izquierda, sabemos que es ligeramente ascendente y va a llegar al tronco bronquial principal izquierdo por encima del origen del bronquio lobular superior. De igual manera, sus ramas son satélites de las colaterales del tronco braquial y va a dar a las siguientes. La arteria ápico-posterior o mediastínica posterior, que se va a originar después de cruzar el bronquio lobar superior. Después tenemos a la arteria anterior o mediastínica anterior, que se va a originar antes de cruzar el bronquio lobar superior. Luego tenemos la arteria lingular o cisura lingular, que se va a originar a nivel de la cisura. Y luego tenemos las arterias apicales de Nelson, que son la ventromediobasal, o también llamada ventroparacardíaco, la laterobasal y la posterobasal o término basal. Bien, ya terminando, hablaremos un poco de lo que son las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a nacer de la red capilar perialveolar. Sus ramas de origen son las venas perilobulares, que en ellas van a desembocar a la vez las venillas bronquiales y subpleurales. Y luego tenemos las venas perilobulares, que conforman troncos cada vez más voluminosos. Su trayecto es independiente a los bronquios. Esto significa que son intersegmentarias. Empecemos en el lado derecho. Respecto a lo que tenemos el lóbulo superior, las venas perisegmentarias se reúnan y conforman la raíz superior de la vena pulmonar superior derecha. Esta va a tener una rama mediastínica o tronco mediastínico que va a drenar las venas perisegmentarias subpleurales de la cara mediastínica del lóbulo superior. Mediastínica anterior, mediastínica apical y ápico anterior. Luego tenemos la rama ápico posterior o tronco cisural superior, formado por la que es la vena perisegmentaria infralobular de la rama posterior y lo que es la vena intersegmentaria ápico anterior de la rama anterior. Luego también tenemos lo que es la rama anterior o tronco interlobal anterior, que está situada en el plano de la cisura horizontal en la cara inferior del segmento anterior. Luego tenemos lóbulo medio,
que forma la raíz inferior de la vena pulmonar superior derecha. Esta está constituida por dos troncos. Tenemos a lo que es la rama superficial o tronco medial mediastínica subpleural, que drena sangre de las venas subpleurales de la cara interna o medial del lóbulo. Y luego tenemos la rama profunda o tronco cisural inferior, conocida como rama del lóbulo medio. Respecto al lóbulo inferior, sabemos que las venas de este lóbulo constituyen la vena pulmonar inferior derecha. Se suelen agrupar en dos raíces. La raíz superior interapicobasal, que recogen las venas intersegmentarias de la interapicobasales. Y luego tenemos lo que es la raíz inferior intersegmentaria de la base, que van a recoger las venas intersegmentarias de la pirámide basal, anteromedial, anterolateral y lateroposterior. Respecto al lado izquierdo, en el lóbulo superior tenemos una raíz superior de la vena pulmonar superior izquierda, que está conformada por la rama ápico posterior o tronco central, que recoge sangre proveniente de las venas intersegmentarias del culmen, mediastínica apical y mediastínica anterior. Y después tenemos la rama anterior o interculminolingulares, que drena la sangre del segmento ventral y la língula. Respecto a otra raíz, tenemos la raíz inferior, que reúne las venas del territorio lingular. Esta va a tener dos ramas, la rama lingular o venas intersegmentaria de la língula y la rama perisegmentaria subpleural de la cara medial o mediastínica. Y por último, al lóbulo inferior. Las venas de este lóbulo constituyen la vena pulmonar inferior izquierda y se suelen agrupar en dos raíces. La primera raíz es superior y es interapicobasal, que va a recoger las venas interapicobasales o intersegmentarias apicobasal. Y tenemos la raíz inferior intersegmentaria de la base, que recogen las venas intersegmentarias de la pirámide basal, anterolateral y lateroposterior. Cabe recalcar que las venas de cada pulmón conforman dos troncos, que son las venas pulmonares propiamente dichas, que van a desembocar en la aurícula izquierda. Muchas gracias por su atención. Ese sería todo respecto al tema. Hasta una nueva oportunidad y gracias por la atención.